Estamos hablando, mis hermanos, de la elección incondicional. Ya hablamos de la deprobación total, estamos con la elección incondicional. Gracias, hermano. ¿Le puedes dar? Ahí está. La estamos tratando de responder, o estamos respondiendo, mejor dicho, ¿por quiénes murió Jesús? Una pregunta muy importante, ya no voy a dar mucha introducción. Elección incondicional. Veíamos que había 4 opciones, pero nos quedamos solamente con 2, ¿verdad? 2, porque las otras 2 se descartaban por lógica, ¿sí? Lógica bíblica, ¿sí? Nos quedamos con 2, una es la arminiana y otra es la que nosotros creemos. Veíamos que nosotros creemos, bueno, la 2 dice que Dios podría, una opción es que Dios podría darles a todos la oportunidad de ser salvos. Eso es lo que creen los arminianos. Nosotros creemos que Dios podría intervenir directamente y garantizar la salvación de algunas personas, en lo que creemos. Ya hablamos de eso, que el hombre está corrupto radicalmente, no hay nada que pueda hacer por sí mismo para librarse de ello. Dios tiene que intervenir en la vida de estas personas para así garantizar absolutamente su salvación. Nosotros creemos que si Dios no actúa, el hombre jamás va a actuar por motivación propia, ¿sí? Motivación propia. Ahora, hubo un ejemplo, mis hermanos, que me gustó y lo vamos a ver de los dos lados, del calvinismo y del arminianismo. Es como un ahogado, mis hermanos, una persona que se está ahogando. Que en nuestro caso, mis hermanos, para ilustrar la doctrina calvinista o de la depravación total y la muerte espiritual, que estamos muertos espiritualmente, para ilustrar cómo el hombre llega a ser salvo, utilicemos esta ilustración, mis hermanos. Pero, permítanme, ok, el hombre está muerto, como lo dice Pablo en Efesios, ¿sí? Muerto espiritualmente. Ustedes estaban muertos y los trajeron a vida. No solo se está ahogando. En esta ilustración el hombre ni siquiera se está ahogando. No, el hombre ya está muerto. ¿Sí? No está dando patadas de ahogado, ni está diciendo auxilio, ni está levantando las manos. No está haciendo nada de eso. Ya está muerto. No, o sea, si alguien se cae al mar muerto o se muere, o sea, ya no va a haber ningún rastro superficial de que está muerto. Está muerto. ¿Sí? Es inútil lanzarle un salvavidas. Es inútil ponerle un barco al lado. Es inútil. Porque no puede agarrarlo. Porque está muerto. No tiene vida para poder agarrarlo. Ya no hay ni siquiera poquito aire. No hay nada. Lo que está diciendo Pablo es que Dios se arroja al agua. Jesús se bajó del barco y se tiró al agua, mis hermanos, a sacarnos desde el fondo del mar y de alguna manera, que Dios lo hace en nuevo nacimiento, darnos vida y respiración otra vez. No salimos muertos, no, estábamos muertos, ya. Se echa el clavado Dios por nosotros, hasta donde estábamos nosotros, hasta toda la podredumbre donde estábamos nosotros, y de ahí nos sacó con vida. Con vida nos sacó. ¿Sí? Él hace respiración, hablando de una manera figurativa, boca a boca, y exhala en el muerto vida nueva. Eso ilustra de una manera sencilla, mis hermanos, lo que es el calvinismo, lo que creemos de que Dios tiene que obrar. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. También veíamos, mis hermanos, la respuesta a la depravación total o a la muerte espiritual del hombre, que responde a las dos cosas. Veíamos que la solución arminiana de los arminianos para la depravación total era la gracia preveniente o preventiva. Recuerde que, como dije, mis hermanos, los dos, también los arminianos creen en la depravación total. La cuestión está en cómo se supera y en qué momento. Nosotros creemos que no se supera hasta que Dios interviene. Ellos no, ellos usan la gracia preventiva para decir, no, ahora los hombres, por el sacrificio de Cristo, ya están todos habilitados para poder decir sí o no, o hacer el bien o el mal. Nosotros no creemos eso. El arminiano, como le decía, se decanta por la segunda opción. Dios les ha dado a todos la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Como le decía, habilita al hombre para responder de manera positiva o negativamente al llamado de salvación de Dios para el hombre. También veíamos que Jesús entonces realmente no compró una salvación. ¿Compró qué? Una posibilidad. En su manera de verlo ellos, Jesús compró una posibilidad en la cruz del Calvario. Porque según ellos, ahora todos los hombres tienen la habilidad de decir sí o no al llamado del Evangelio.
tienen ahora la posibilidad. Antes no lo tenían porque estaban muertos, pero Jesús murió en la cruz y ahora todos tienen la posibilidad de decir sí o no al llamado al evangelio. Eso es lo que creen ellos. Vamos a ilustrarlo con la misma figura, ¿no? Para ellos, mis hermanos, aquí el hombre, mis hermanos, se está ahogando. En la ilustración de ellos, se está ahogando. No sabe nadar el hombre. Su única esperanza para ellos, no hay nadie alrededor, están en medio del mar, pero están dando golpes de ahogada, ¿no? Y la única esperanza para él, en la visión arminiana, es que Dios le tire el salvavidas lo suficientemente cerca para que lo pueda agarrar y rozar con sus dedos. Lo único que el hombre tiene que hacer para salvarse es agarrarlo, no más. Si se agarra el salvavidas, Dios lo arrastrará hasta la orilla. Si rechaza el salvavidas, es seguro que morirá. En esta ilustración, mis hermanos, se pone de relieve la impotencia absoluta del hombre pecador sin la asistencia de Dios. Mira, hermano, eso suena medianamente bien. Escuché bien lo que dije. Eso suena medianamente bien. Por eso ellos también dicen, solo por gracia. Porque si Dios no viene y me tira el salvavidas, yo no tengo ninguna esperanza. Suena medianamente bien, ¿no? La cosa es que para ellos, él, el que está ahogando, todavía tiene poquita vida para poder agarrar el salvavidas y salvarse. Ahora ellos dicen, no es que Dios, o pueden exagerar, ¿verdad? Diciendo, Dios hace 99% y el hombre hace 1%. Ese 1% está costando o la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno. Es 1% que tiene mucho peso. Porque al final, ¿en quién está la opción de agarrarse ahí? La persona que se está ahogando se encuentra en una situación grave, no puede salvarse a sí misma, sin embargo sigue viva. Aún puede estirar los dedos. Sus dedos son el vínculo crucial para la salvación. Su destino eterno depende de lo que haga con los dedos. ¿Verdad? Entonces, es una manera como ellos lo ven, ¿verdad? En última instancia, la responsabilidad de la salvación está en el hombre. La diferencia entre el que se salva y el que no se salva no es la gracia de Dios, sino la acción misma del hombre. Aunque digan, sí, por gracia de Dios, sí, estoy de acuerdo en ese pedacito. Si Dios no hace nada, estoy perdido. Sí, pero yo no tengo ni una habilidad de poder agarrarme a salvavidas porque ya estoy muerto. Tienen que meterse al mar por mí y sacarme con vida porque ya. Sí. Vimos algunos textos que ellos usan, textos que vamos a explicar más adelante. Después nos hicimos esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo que Dios cree fe en el corazón del pecador? Porque ellos están en contra de eso. Es que cómo Dios va a llegar y te va a crear fe en ti que no la tenías. Entonces está violentando tu voluntad, está violentando nuestra voluntad. Es lo que ellos dicen. No tiene nada malo, mis hermanos, que Dios intervenga de manera directa en la vida de un hombre. Y veíamos varios ejemplos, ¿verdad? El pecador no pidió nacer en el país que nació. ¿Quién lo determinó? El pecador no determinó no escogió qué padres al momento de nacer. Ni siquiera pidió nacer. Nadie aquí pidió nacer. Tampoco pidió nacer con una naturaleza caída. Tampoco pedimos eso. Nadie pidió eso. Todas esas cosas fueron determinadas por la elección soberana de Dios y afectan el destino eterno. ¿Y por qué de eso no se queja? Hay cosas donde Dios sí ha intervenido de manera directa y no tiene nada malo con eso. Y son cosas que van a afectar profundamente mi eternidad. Veíamos también Romanos 9:20 como evidencia de que no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. O sea, ¿quién eres tú para decir que haga yo lo que hago yo con mi masa, ¿no? Daniel 4:35, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejercicio del cielo
y entre los habitantes de la tierra, nadie puede tener su mano ni decirle qué has hecho. Nadie le puede decir qué has hecho. También veíamos esa pregunta. ¿Por qué Dios estaría obligado a salvar a todos? ¿Cuándo Dios ha tratado a la humanidad por igual? ¿Cuándo la ha tratado por igual? Veíamos que hasta ahorita nunca. ¿Sí? Y veíamos varios ejemplos, ¿verdad? Jesús sí se reveló a Pablo, pero no se reveló a Pilato. Jesús escogió a Abraham para ir a hacer una nación, no escogió a Cuauhtémoc ni a Moctezuma. Dios nunca ha tratado igual a las naciones o a los individuos. Entonces, no, la respuesta es no, Dios no ha tratado a los seres humanos de la historia exactamente de la misma manera, ¿no? Tener misericordia de que yo tenga misericordia y tener compasión de que yo tenga compasión. Todo esto ya lo vimos. Ah, caray. No se puso, hombre. Bueno, espero que nomás no se haya guardado esa parte. Sí, creo que no se guardó nomás esa parte, espérame. Sí, porque lo demás ahí está. Ok. Antes de yo entrar, ya con eso, mis hermanos, entramos a donde me quedé. Ahora sí, para hablar de la predestinación. ¿Sí? Pero antes de eso, mis hermanos, bueno, voy a incluir dos cosas. La predestinación y la libertad del hombre. ¿Sí? Acerca del libre albedrío, mis hermanos. ¿Sí? Para hablar de la elección incondicional, primero debemos escudriñar la predestinación y la libertad del hombre. Y antes de adentrarnos por completo, tenemos que definir estos dos términos, la predestinación y el libre albedrío. Entonces, mis hermanos, no me quise complicar tanto, ¿sí? Porque si nos ponemos a meterle ahí, escarbarle, va a haber muchas definiciones. Vamos a quedarnos con dos definiciones del libre albedrío. Dos definiciones que usted puede escuchar allá afuera, ¿sí? Y que no necesariamente están mal. Depende en qué momento se aplique. Libre albedrío puede significar que el hombre tiene la libertad de hacer lo que quiere y es moralmente responsable de sus acciones. ¿Sí? Libre albedrío. Antes de anotar eso que están anotando, primero anotenme esto. Libre albedrío. El hombre tiene la libertad de hacer lo que quiere y es moralmente responsable de sus acciones. Y es moralmente responsable de sus acciones. ¿Sabe que me estaba acordando? No lo puse, no lo escribí en la presentación. Ya me estaba acordando. Y tengo 32 años, imagínense. A comer mucho. ¿Qué dicen que ayuda para el cerebro? Plátano, no sé. No sé qué es lo que dicen que ayuda para el cerebro. Libre albedrío. El hombre tiene la libertad de hacer lo que quiere y es responsable moralmente de sus acciones. Esa puede ser una definición, la cual nosotros le llamamos, de otra manera, nosotros le llamamos libre agencia, eso que acabo de decir. Nosotros a eso le llamamos libre agencia. ¿Sí? Después hay otra definición de libre albedrío. ¿Listos? El hombre tiene la capacidad natural de hacer lo bueno y lo malo y aún de escoger o no a Dios. El hombre tiene la capacidad natural de hacer lo bueno y lo malo y aún de escoger o no a Dios. ¿Listo? ¿Qué pasa, mis hermanos? Usted va a escuchar y se pone a leer así bien profundo, mis hermanos. Usted va a leer escritos de los primeros, de Jonathan Edwards, los padres de la iglesia. Todos ellos, bueno, los padres de la iglesia, más bien más acá, Agustín de Hipona, Aquino. Usted va a leer de ellos y va a leer libre albedrío, si es que lee de ellos. O puede escuchar a algún pastor y va a decir libre albedrío. Cuando escuche libre albedrío, mis hermanos, es bien importante que ponga mucha atención qué es lo que está rodeando a lo que está diciendo o qué quiere decir él realmente con libre albedrío. Por eso nosotros usamos, y también lo usa
Ese libro que a mí me encargaron de leer en el instituto, no sé si todavía se encargue, de la soberanía de Dios de A.W. Pink. Y él usa también la definición como libre agencia, igual como nosotros lo usamos. Libre agencia, como el hombre hace lo que quiere y es responsable moralmente de sus acciones. Ahora me preguntaban, ¿y Adán y Eva? Vamos a limitarnos porque por lo que estuve viendo, nadie tampoco se pone de acuerdo. Pero vamos a limitarnos, mis hermanos, con decir esto. Ellos tenían la capacidad de pecar y de no pecar. Y no le busqué más. Bueno, si quiere búsquela más y ahí me dice cómo le va. Y porque yo también quiero saber, hermano. Pues es que yo veía y no se ponían de acuerdo. Aquí veía una cosa y acá otra. Y caramba. Pero lo que sí todos están de acuerdo es, ellos tenían la capacidad de pecar o de no pecar. ¿Sí? ¿En qué momento les brotó el pecado? No sé. Y por lo que vi, tampoco nadie lo puede asegurar. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos con esas tres cosas, mis hermanos. Libre albedrío o libre agencia, el hombre hace lo que quiere y es moralmente responsable de sus acciones. Libre albedrío, el hombre tiene la capacidad natural de hacer lo bueno y lo malo y aún de escoger o no a Dios. Adán y Eva tenían la capacidad de pecar y de no pecar. Vamos a quedarnos ahí, mis hermanos, porque todavía hay más definiciones que si la autonomía, muchas cosas, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a quedarnos ahí, para no perdernos tanto en el mar. Entonces, eso es libre albedrío, ya tenemos las definiciones. Ahora, predestinación. La predestinación, mis hermanos, es la doctrina que enseña que Dios, debido a su conocimiento previo de todos los acontecimientos, guía, y esa palabra es bien importante, porque la palabra guía también la usa el arminiano. Lo que no usa es lo que sigue. Infaliblemente. ¿Sí? O sea que no hay nada que yo pueda hacer para llegar a la meta. Que en este caso estamos hablando de la salvación. Qué bueno que me acuerdo de eso. Bien importante, mis hermanos, estoy hablando de la salvación, ¿eh? Estamos hablando, porque ya hablar de las acciones fuera de la salvación o acciones, decisiones del diario vivir, es otro tema, ¿eh? Es otro tema aparte. Estamos hablando de la salvación, ¿sí? Entonces, Dios, debido a su conocimiento previo de todos los acontecimientos, guía infaliblemente a los que están destinados a la salvación, ¿sí? Él guía infaliblemente a todos, ¿sí? No porque yo lo iba a escoger y entonces me escogió, no. Así no funciona eso. Sí, lo vamos a ver más adelante. Él se encarga de que el salvo, que él ha elegido, llegue y sea salvo. Sí o sí. Predestinar quiere decir destinar, decretar, determinar, designar o establecer de antemano. De antemano yo A, B o C, ¿no? El pre, mis hermanos, que está ahí en la palabra, en predestinación se refiere al tiempo. El pre, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la palabra preparar, ¿qué estamos haciendo? Estamos, no quiero usar la misma palabra, estamos acomodando algo antes de, ¿sí? Me preparo para esto, preparar, ¿sí? Por eso uso esa palabra pre. El diccionario utiliza la expresión de antemano, ¿va? El destino es el lugar al que nos dirigimos, como vemos en el uso habitual de la palabra, ¿no? En términos teológicos, mis hermanos, se refiere a uno de los dos lugares, que estamos predestinados para ir a alguno de los dos lugares. Predestino, ¿sí? Nomás hay dos. O vamos al cielo o vamos al infierno. No hay un tercero, no hay sala de espera, no hay nada. O es el cielo o es el infierno. Y en ninguno de los dos casos podemos cancelar el viaje. O detenerlo, o pausarlo, o alargarlo. El significado, mis hermanos, de nuestra predestinación en su forma más básica es que nuestro destino final, el cielo o el infierno, es decidido por Dios. No solo antes de que lleguemos ahí, sino incluso antes de que nazcamos. Antes de que Esaú o Jacob hayan hecho algo bueno o malo,
Esaú aborrecía, no me acuerdo si iba al revés. Uno de los dos aborreció y el otro amó. Antes de que nacieran, antes de que uno haya hecho lo bueno o lo malo. Desde la eternidad, mis hermanos, desde antes que existiéramos, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar al resto que pereciera. Dios tomó una decisión, ¿verdad? Eligió a algunos individuos para que fueran salvos y tuvieran bendición eterna en el cielo, y decidió pasar por alto a otros, a quienes les permite seguir las consecuencias de sus pecados hasta llegar al tormento, eterno del infierno. No creemos que hay una doble predestinación, que Dios destinó a Juanito a ir al cielo y Dios predestinó a Panchito al infierno. No, Dios predestinó nomás a un grupo a ir al cielo. Los demás, ya lo vimos, fueron dejados a sus propias consecuencias. Lo dice en Juan capítulo 3. Yo no vine para condenar a nadie, dice Jesús. ¿Por qué? Porque ya estamos condenados. Si Dios no interviniera con nadie, todos nosotros iríamos derecho al infierno. Si Dios no hubiera intervenido. ¿Sí? Entonces algunos, para que no entiendan, no, ¿y por qué? No, espérenme. Como ya lo dije anteriormente, algunos recibieron gracia y otros recibieron justicia, pero nadie injusticia. Nadie. La justicia es de sus propios actos. La predestinación, mis hermanos, parece ensombrecer la esencia de la libertad humana. Parece que está quitando la libertad del hombre. Decir que Dios determinó todo y aún los eventos que pasan de manera secundaria para yo llegar a los pies de Cristo y que no tengo otra opción porque Dios lo determinó de manera infalible y voy a responder al llamado de Dios y voy a ser salvo sin importar qué piense. Parece, y vuelvo a remarcar esa palabra, parece que está violando la esencia de la libertad humana. Mis hermanos, yo esta duda, yo la tuve hace mucho tiempo, no creo que nomás cuando comencé los estudios. Yo lo veía como un círculo vicioso. ¿Sí? ¿Qué es un círculo vicioso? Vamos a ver un ejemplo. La persona se siente triste, una persona X. Se aísla del resto porque se siente triste. Se siente más solo y por lo tanto se siente más triste. Y así va rodando la ruedita y nunca hace nada diferente. Y nunca hay una explicación real, nunca hay nada. ¿Ah? Yo en ese tiempo, con el conocimiento que tenía, o que me faltó poner más atención a mi hermano pastor, o lo que quiera, eche la culpa a lo que quiera, yo veía el decir, es que no puede, como un círculo vicioso. Porque no alcanzaba a entender cómo realmente es responsable. ¿Cómo puede haber un círculo vicioso con la incapacidad del hombre? Podemos decir, no, es que el hombre no puede. Ok. No puede porque es esclavo. Ya lo vimos. Y como es esclavo, siempre peca. Y constantemente, y su constante pecado muestra su incapacidad. Y otra vez estamos volviendo al mismo punto. No es que no puede. Yo hace mucho entendí esto así, y así lo vi. Esto no se lo agarré a nadie. Así yo lo entendí en mi mente hace mucho tiempo. Esa era mi pregunta. Es que para mí había un círculo vicioso que no tenía respuesta. Mis hermanos, si solo nos limitamos a explicar el pecado del hombre, hablando de su incapacidad, entonces convertimos al hombre ¿en qué? En una víctima. Si solamente decimos, es que no puede y no puede porque es esclavo y como es esclavo siempre peca y constantemente su pecado muestra la incapacidad y porque no puede. Es esclavo. Si solamente lo dejamos así, mis hermanos, convertimos al hombre en una víctima, en alguien que hace lo que hace porque no tiene otra opción. Fíjese bien, y está bien usar la palabra,
No me van a entender ahorita nadie, porque Jesucristo mismo y la palabra, la Biblia lo usa, ¿eh? Pero tenemos que expandir más el significado. Todos usamos esa palabra. Es que somos esclavos del pecado. Okay. Vamos a aislar las dos palabras, hermanos. Esclavos y pecado. Esclavos. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando dice esclavo? Alguien que está, ¿qué? Forzado de manera externa a hacer algo que no quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo? Aislando nomás la palabra esclavo. Yo sé que tenemos conocimiento, yo sé. Pero espérame, no se me adelante. Esa palabra, mis hermanos, también, o ese término, esclavos del pecado, pues me está dando a entender, sin explicación alguna y nomás usando ese término, ¿sí? Que el hombre está forzado a pecar porque no tiene otra opción para pecar y ni modo, pues lo único que hace es pecar. Lo que quiero mostrarles, mis hermanos, es que se necesita una explicación a cómo el hombre es incapaz, no puede, es esclavo y al mismo tiempo es verdaderamente responsable de sus acciones y que no hay nadie que lo esté forzando de manera externa, porque si no, entonces es una víctima y el arminianismo tendría razón. Entonces se necesita, mis hermanos, una explicación que resuelva eso. ¿Cómo a pesar de ser incapaz sigue siendo responsable? ¿Cómo a pesar de que no puede sigue siendo responsable? ¿Cómo explicamos que el hombre es responsable y al mismo tiempo tenga una incapacidad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque por un lado, mis hermanos, la responsabilidad del hombre es evidente en la Biblia. Dios dice, mis hermanos, Dios dice que lo va a juzgar conforme a sus obras. Nos va a juzgar conforme a sus obras. Ahora, no lo puse aquí, mis hermanos, también chinitas. Pero fíjese, ya hablamos de la confesión de fe de Westminster, ¿sí? Para los que no estuvieron, es básicamente un credo. ¿En qué creo? La confesión de fe de Westminster fue realizada en Escocia, en Inglaterra, por teólogos, les llevó mucho tiempo, y es un documento que dice lo que cree la fe reformada. Y nosotros nos adherimos a esa confesión de fe. Con algunas modificaciones se debe decir, pero casi en su mayoría tal cual como está. ¿Sí? La confesión de fe de Westminster, que no la puse en la pantalla, pero se las voy a leer. En el capítulo 3, donde habla del decreto eterno de Dios, fíjese lo que dice. Póngame atención. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Dios ha determinado todo, sea de manera eficaz o de manera permisiva. Sin embargo, lo hizo de tal manera, escuche bien lo que dice la confesión de fe de Westminster. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado. Ni es el autor, ni es el responsable. Ni compartida, ni de manera compartida. Y luego fíjese lo que dice, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas. Aquí ellos llegaron a la conclusión, ¿verdad?, de que Dios no hace violencia, o sea, no violenta la libertad de las criaturas. A pesar de que Dios determinó todo, no lo violenta. ¿Cómo explicamos esa no violencia de la voluntad del hombre y que al mismo tiempo es esclavo? Vamos a hacer una pausa. Preguntas. Todavía no entro a explicar bien todo, ¿eh? Preguntas. ¿No? ¿Estoy entendiendo? ¿Más despacio? Bueno, a ver pues. ¿Cómo lo respondemos? Tenemos que entender algo, mis hermanos. Antes de que haya una decisión, hay un deseo. Es algo muy similar a lo que ya nos enseñó nuestro hermano pastor. Pienso, siento y actúo. ¿Sí? Nunca hay una decisión si no hay antes un deseo. ¿Sí? Si no existe un deseo, si no hay una inclinación, si no hay ninguna tendencia previa, si no hay ninguna razón para tomar una decisión, entonces ¿cómo voy a tomar una decisión? ¿Cómo podría decidir si no tengo ninguna inclinación, ningún deseo, o sea, no me interesa?
¿Cómo puedo decidirlo si no hay un deseo previo? ¿Por qué escogería yo ir a la izquierda o a la derecha si no tengo ningún deseo para ir a la izquierda ni a la derecha? No tengo ninguna inclinación para ir a la izquierda o a la derecha. No la tengo. Ese es el dilema. No sé cuántos de ustedes, mis hermanos, vieron Alicia en el País de las Maravillas. No sé cuántos lo vieron. Pero es el dilema. Ahorita lo vamos a ver así rápido. Es el dilema que tiene Alicia. Si no, más o menos se recuerdan, ella, no me acuerdo cómo está ahí el asunto, que se pierde en un portal y entra a un mundo desconocido. Dale la que sigue, David, por favor. Dale, a ver si se puede reproducir. Acuérdate de quitar el volumen. Súbele. Más. Espera un poquito. Súbele. ¿Dónde estará? Bueno, así está bien. Así déjalo. Ahí les explico de todos modos. ¿Seguro que no se puede subir ahí más en el...? Ok, ponlo pues. Dale. Ahí se los voy narrando. Dale. Ella entra ahí, mis hermanos, y no sabe para dónde ir. ¿Sí? Después ve al gato. ¿Sí? Y Alicia le pide, oye, pues ¿para dónde voy? ¿No? Y al final el gato le dice, pues no importa. O sea, no importa para dónde quieras ir. ¿Por qué? Porque es que no sé a dónde ir. Pues no importa qué camino decidas. Porque al final no tiene ninguna inclinación, no tiene ningún deseo. En este caso Alicia, mis hermanos, no tenía ningún deseo en particular. Por eso le pregunta al gato, oye, ¿para dónde voy? Ella no tenía ningún deseo particular para ir en ningún camino porque no conocía ninguna inclinación ni ninguna razón. Por eso el gato termina diciéndole, pues es que no importa. No importa dónde quieras ir. Alicia pudo ir en cualquier camino, ¿sí? Pudo regresar o pudo quedarse en ese punto eternamente y morir ahí. Realmente, mis hermanos, el quedarse ahí era la única opción real. Porque ella no tenía ninguna inclinación de ir ni a izquierda ni a derecha. Sin deseo o inclinación o motivo, no hay ninguna decisión. No hay una decisión real. Jonathan Edwards decía que él definió la voluntad como la elección mental. Antes de que podamos tomar decisiones morales, debemos tener alguna idea de qué es lo que estamos eligiendo. Antes de yo elegir algo, antes de yo, aún lo moral, ayudar o no ayudar, ¿sí? Debemos tener alguna idea de lo que estamos eligiendo. Nuestra selección se basa entonces en lo que la mente aprueba o rechaza. Por eso usted ve personas, ¿sí? Algunas más malas que otras, entre comillas, que al final es Dios. Pero sus decisiones al final, el ayudar o no ayudar, buen estudiante o no, irse a la droga o no, ¿sí? ¿Está en qué? En un deseo previo. Yo no tomo una decisión si no tengo un deseo. Yo no me voy a la droga si no tengo deseo por la droga. ¿Sí? Por eso utilizamos, ahorita hay más ejemplos, mis hermanos. Por eso utilizamos el término libre agencia. ¿Sí? El hombre tiene la capacidad de elegir lo que quiere. Lo que quiere. Tener libre agencia es poder elegir según nuestros deseos. ¿Sí? Entonces, otra vez, antes de que yo decida algo, tiene que haber un deseo, una inclinación, algo debe haber. Por eso, la profundidad del término libre agencia. El hombre tiene la capacidad de elegir lo que quiere. ¿Sí? El hombre tiene libertad. Dios le ha dado la libertad de elegir conforme su deseo, conforme su inclinación, conforme su naturaleza, según sus deseos. Según Edwards, el ser humano no solo es libre de elegir lo que desea, sino que debe elegir lo que desea para poder elegir. O sea, una elección no es verdadera si no la estoy eligiendo conforme lo que yo deseo. Por eso es una verdadera elección, porque yo estoy eligiendo, ¿qué? Lo que yo quiero. Estoy eligiendo conforme mi inclinación, conforme mi naturaleza. Lo que yo quiero es lo que decido. Y es lo que hago, ¿verdad?
Esto significa, mis hermanos, la voluntad del hombre, mis hermanos, siempre escoge según su inclinación más fuerte del momento. Esto no significa, mis hermanos, perdón, esto significa que toda elección es libre y toda elección está determinada por un deseo interno. Fíjense bien lo que acabo de decir. Toda decisión está determinada por un deseo interno. Está determinada desde antes por un deseo interno en mí. ¿Ah? Nuestras decisiones siguen siendo nuestras decisiones porque están motivadas por nuestros propios deseos. Por eso mi decisión sigue siendo mi decisión, porque está motivada ¿por qué? Por mi deseo. A esto le llamamos autodeterminación. A esto le llamamos autodeterminación, que es la esencia de la libertad. Yo mismo determino la decisión. ¿Qué lo determina? Mi deseo, mi inclinación, mi naturaleza. El hombre es verdaderamente responsable de su acción porque está eligiendo lo que quiere. Libremente está eligiendo su deseo conforme a su naturaleza. Es libre de elegir y elige siempre lo que quiere. Siempre. Como le decía, nuestras decisiones siguen siendo nuestras decisiones porque están motivadas por nuestros propios deseos. Vamos a poner un ejemplo. Juanito, mis hermanos, para que nadie se me ofenda. ¿No hay ningún Juanito? Juanito es consciente, mis hermanos, de que tiene un gusto muy particular por la nieve. ¿Sí? Lo ha llevado a tener sobrepeso notable y él sabe que es por la nieve. ¿Sí? Por culpa de la nieve, mis hermanos, tiene que comprar camisas más anchas de lo normal. Ahora bien, obviamente, le gustaría tener un cuerpo delgado y estilizado. No le gusta tener que meterse en los trajes con dificultad. Y que cada vez que se topa con alguien, el primer tema de conversación sea la panza que ahora tiene. No me estoy proyectando, ¿eh? ¿Qué piensa Juanito? Tengo que dejar de comer helado. ¿Sí? Así que se pone a dieta. Y me pongo a dieta porque quiero ponerme a dieta. ¿Sí? ¿Basada en qué? En que no quiero y seguir batallando y lo mismo, ¿no? Quiero bajar de peso. Desea verse mejor. Todo va bien hasta que alguien lo invita a la que más le gusta, hermano. A lo mejor los jóvenes a Dairy Queen, los jóvenes adultos a Trebly y los más viejitos a la Michoacán. Alguien lo invita, mis hermanos, en el trabajo y le va a pichar la nieve a él. No tiene que pagar nada. ¿Sí? Cuando llega el momento de la decisión, se enfrenta inclusive a deseos contradictorios. Fíjese bien, se enfrenta Juanito a deseos contradictorios. Tiene el deseo de ser delgado, pero también tiene el deseo de comerse una nieve. Lo voy a poner así de sencillo. El deseo que sea mayor en el momento de la decisión es el que escogerá. Así de sencillo. El mayor deseo que tenga en el momento Juanito, el que tenga más fuerza en él, es por el que se va a ir. Se acabó. Eso significa, el hombre hace lo que quiere. Mis decisiones son mis decisiones porque las tomo a partir de mis deseos. Están desde antes con un deseo previo y por eso es una decisión verdadera. Porque hago lo que quiero. Tomo la decisión de manera interna, un deseo, una inclinación. La inclinación más fuerte que tuviera Juanito en el momento es lo que iba a hacer. Si realmente tenía un compromiso fuerte con esa dieta, no lo iba a aceptar. Si iba a dejar quebrar, pues iba a agarrar la nieve. Ahora, claro está, mis hermanos, que hay fuerzas externas que pueden limitar drásticamente nuestras opciones. Fíjense bien lo que dije. Hay fuerzas externas a nosotros que pueden limitar drásticamente las opciones que tenemos o las decisiones que podemos tomar en X o Y situación. Un asaltante, mis hermanos, puede llegar con nosotros y decir, plata o plomo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ya no es libre? Sigue siendo libre, pero sus decisiones se limitaron a dos. O le doy mi dinero, o me muero aquí. Sigue siendo libre,
pero ya está limitado a dos opciones. Sigue siendo libre, pero tiene límites. ¿Sí? Límites en este caso de una mala manera, ¿verdad? Por culpa de un asaltante. ¿Cuál es el problema del hombre entonces? Si yo decido y mis decisiones son verdaderas porque parten de un deseo interno y de mi inclinación, ¿cuál es el problema entonces? La naturaleza caída de nuestros deseos. La naturaleza caída de nuestros deseos. El problema está en nuestra incapacidad moral. La parte donde no prestamos atención es la palabra moral. Eso es lo que cambia todo. Con moral nos referimos, mis hermanos, a la voluntad. La voluntad. No los valores, a la voluntad. A los deseos. A mis inclinaciones de mi corazón. Con eso me refiero, a eso se refiere la palabra moral. Incapacidad moral. De hecho, lo vi en términos jurídicos con los abogados. Y también ellos hablan de que a veces alguien, un senador, un presidente, puede quedar incapacitado moralmente. Porque su voluntad constantemente fue estar robando. Ya, ¿sabes? Sácalo. Hay una ¿qué? Una inclinación, ¿verdad? Tenemos una incapacidad moral. El ser humano, mis hermanos, no tiene una incapacidad mental. Fíjese bien, para llegar a la conclusión, él puede llegar a la conclusión de que hay un creador por medio de ¿qué? De su revelación natural, ya la vimos. Él también pudiera indagar en los detalles de este Dios. Y lo han hecho, conozco muchos y en las redes hay muchos. Son ateos, pero conocen bien la Biblia. El hombre no tiene una incapacidad mental para entender lo que dice Dios hasta cierto punto. Entender que hay un creador, entender que hay un camino de salvación, entender a qué vino Jesús. Puede entenderlo. El hombre tampoco tiene una incapacidad física. Con eso me refiero a que no hay nada que le pueda impedir asistir a una iglesia o escuchar un sermón o rogarle a Dios, aunque no sea de manera genuina. Puede arrodillarse y puede pedir. La persona tiene la capacidad física, tiene la capacidad intelectual para hacer algo, pero no lo quiere hacer por la corrupción de su voluntad, por la inclinación de su corazón, o se hace su incapacidad moral. No me impide algo mental, no me impide algo físico, porque ahí entonces el hombre sería una víctima. No, lo que me impide es mi propia voluntad, mis propios deseos contaminados. El hombre natural, no sé si esto lo puse. ¿Esto es lo que ya vimos? Ahorita vemos eso. El hombre natural, mis hermanos, tiene la incapacidad moral. Perdón, el hombre natural tiene una incapacidad moral para someterse a Dios. No le falta poder natural, sino un corazón dispuesto. Lo que dice Jonathan Edwards en su libro La libertad de la voluntad, parte 1, sección 4. No le falta algo natural, sino un corazón dispuesto. Otra vez, una incapacidad moral. Entonces, cuando vuelva a tener usted en mente incapacidad moral, no se imagine a alguien ciego o a alguien silla de ruedas. No, esa comparación no va. Aún en términos jurídicos no es así. No es una incapacidad de que algo que me bloquea física o mentalmente para hacerlo. No. El problema está en mis deseos. Siempre decido el mal. O mi motivante es el mal. Claro está que mi incapacidad moral, mis deseos y mi voluntad afectará lo mental y lo físico. Sí, porque acuérdese, no hay una acción si no hay un deseo. Claro que mi incapacidad moral va a afectar mi incapacidad física y mi mental. No las anula, pero sí afecta. ¿Por qué? En lugar de estudiar y indagar en este Dios que ha existido, pues no digo y estudio la ciencia y hago todo para refutar que no hay Dios. Y no voy a la iglesia y no me interesa. Claro que afecta. Pero no es una incapacidad física ni es una incapacidad mental. Es una incapacidad moral. Marcos 7:21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos. Y luego ¿qué? Fíjese qué interesante. Después está hablando Marcos de acciones. Bueno, más bien es Jesús. De acciones. Primero del corazón, de ahí salen. Y luego ¿qué pasa? Acciones. Salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios.
pienso, siento, hago. Y esa es una decisión verdadera. Ahora, antes de que alguien pueda tomar, eso que no lo puse, ok. Fíjese bien, escúcheme. Antes de que alguien pueda tomar una decisión que le agrade a Dios, antes de que alguien pueda tomar una decisión que le agrade a Dios, debe tener el deseo de agradar a Dios. ¿Sí? Antes de que podamos encontrar a Dios, debemos ¿qué? Desear ¿qué? Buscarlo. Antes de que podamos elegir el bien, debemos ¿qué? Tener el deseo por el bien. Antes de que podamos elegir a Cristo, debemos tener el deseo por Cristo. Si no, no se puede. La esencia de todo el debate está o radica precisamente en ese punto. ¿Tiene el hombre caído en sí mismo el deseo natural por Cristo? Es el debate. ¿Tiene el hombre caído el deseo natural por Cristo? La respuesta es no. No. Y recuerde que más adelante vamos a ver textos, para que no se me preocupe. No. No. En la caída el hombre perdió su deseo original por Dios. Cuando perdió ese deseo, algo ocurrió en su libertad. Perdió la capacidad moral de elegir a Cristo. Por eso, como dije, no puede porque no quiere. O como diría A.W. Pink, no quiere venir a Cristo porque no lo desea. Y no lo desea porque su corazón la aborrece y ama el pecado. A.W. Pink, libro que nos hacen leer en el instituto también. Página 128, hasta el final. También dice, en la misma página, dice A.W. Pink, dice, ¿por qué escoge el pecador una vida entregada al pecado? Porque la prefiere. Y la prefiere a pesar de todos los argumentos adversos. Aunque desde luego no disfruta los efectos de tal rumbo. ¿Y por qué la prefiere? Porque su corazón es pecaminoso. No puede porque no quiere. Esa es la explicación de esa frase. No puede porque no quiere. Y no quiere porque sus deseos están corrompidos. Y siempre elige de manera libre. Dios le ha dado esa libertad, pero siempre elige libre en un solo sentido. Siempre va a ser en un solo sentido, hacia el mal. Libremente, pero hacia el mal. ¿Sí? Juan 8:44-47. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Libremente. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad y no me creéis, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Si Dios, mis hermanos, no implanta ese deseo en el corazón del hombre, nadie nunca elegirá libremente a Cristo. Nadie. Todos rechazarán el evangelio en todo tiempo y lugar. Precisamente porque no quieren, no desean el evangelio. Rechazarán a Cristo en todo tiempo y en todo lugar porque no desean a Cristo. Rechazarán a Cristo libremente en el sentido de que actuarán según sus deseos. Tienen libertad de actuar, pero en una sola dirección. Rechazo de Dios y hacer el mal. Pero no tienen libertad de escoger a Dios. Nunca. ¿Es realmente responsable? Sí. Porque actúa conforme, hace lo que quiere. No puede, porque no quiere. Porque no puede querer en otra dirección. No puede. ¿Sí? Por eso también hablaba de una hostilidad voluntaria. Hostilidad voluntaria. ¿El hombre es hostil voluntariamente a Dios? Sí. Pero eso no quiere decir que voluntariamente un día se va a decidir por Cristo. No. No. Ezequiel 36, 26, 28. Después vamos a explicar los textos y nos vamos a empezar a escudriñar ahí. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne del corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Dios le está diciendo al pueblo, yo voy a hacer que anden. ¿Violentando mi libertad? No. ¿Por qué?
Y me voy a adelantar, ¿qué le hace? Porque ahora el cristiano, le cambiaron la naturaleza. Tiene vida nueva, un nuevo nacimiento. Ahora sí tengo el deseo por Dios. Ahora sí puedo elegirlo yo a Él. Dios nos da la responsabilidad a todos ya como cristianos. Me fuerza Dios, me está violentando Dios, el Espíritu Santo, porque dice que Él va a terminar, Él llevará la obra y la terminará. ¿Violenta mi libertad? No. Dios también habla de disciplina al hijo que se porta mal. Dios pone límites. Dentro de esos límites, nosotros siempre decidimos conforme nuestro deseo más fuerte. Aunque no nos gusta admitirlo, en el momento que pecamos, estamos deseando más el pecado que a Dios. Esa es la realidad. Por eso Pablo dice, lo que quiero, no lo hago. Y vamos a ver este texto más adelante. Pero Pablo ahí está diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Tengo dos deseos y a veces hago lo que no quiero hacer. Pero Pablo continúa, pero ahora estamos en el Espíritu y ahora tenemos la fuerza o la capacidad, por así decirlo, la habilidad de derrotar la carne y que se avive el Espíritu y le gane. ¿Habitaréis en tierra? Bueno, ya lo vimos. Por lo tanto, yo me estoy acercando a la conclusión, hermanos. Por lo tanto, el hombre es libre solamente en un sentido, es saber, hacia el mal. ¿Sí? La voluntad del pecador, mis hermanos, está esclavizada porque actúa conforme a su corazón depravado. Entonces ahora cada vez que usted escuche esa frase o usted la usa en el momento de predicar, tenga bien en cuenta, o cuando se le explican a sus hijos, no está hablando de una esclavitud, de que alguien de manera externa me fuerza a hacer algo. No. ¿Somos esclavos en qué sentido? En que siempre actuamos conforme a nuestro deseo. Y ese deseo está siempre inclinado al mal. ¿Sí? El pecador es libre en el sentido que no es forzado desde fuera. El pecador nunca es forzado a pecar, pero el pecador no es libre de hacer el bien o el mal, porque el corazón maligno que habita en él lo inclina continuamente al pecado. El pecador es libre de hacer siempre lo que quiere. Y aquí quiero decir algo. Siempre libre de hacer lo que quiere, bajo la soberanía de Dios, bajo el control de Dios. Nunca va a hacer algo que esté fuera del control de Dios. Nunca se le va a escapar a Dios el control. Aún las acciones que hacemos en esa libertad que Dios está permitiendo en el hombre están controladas por Dios. Nadie nunca se sale del control de Dios. Nadie. Por eso me gusta esa imagen. Más allá de alguien esclavizado con las manos, que yo también lo he usado, más allá de alguien que está amarrado y parece que no tiene otra opción. No. Agarra las cadenas porque quiere agarrarlas. Es esclavo porque quiere serlo. Porque ese es su deseo. Ese es su deseo. El pecador, como le digo, no es libre de hacer el bien y el mal, porque el corazón maligno. Entonces, concluimos entonces, el pecador es realmente responsable porque sus decisiones y pecado son autodeterminadas por sus propios deseos e inclinaciones. Ahí va otra vez. El pecador es realmente responsable porque sus decisiones y pecado son autodeterminadas por sus propios deseos e inclinaciones. Por eso es verdaderamente responsable. Por lo tanto, Dios no es el autor ni el culpable del pecado, ya que Dios permite que el hombre actúe libremente haciendo lo que quiere, o sea, pecar. Siempre va a hacer eso. Claro está, siempre bajo su control soberano.